logré armar, digamos que por lo que fue una especie de paso a paso para poder entrar a la plataforma de inicio, ¿sí? Por dónde debo ingresar, cómo debo crear un usuario. Y a partir de allá, entonces, ya nos vamos a ir directamente a trabajar en el aplicativo para que ustedes sepan cómo es el manejo y de dónde es que yo voy a tomar toda la información. ¿Bien? Entonces, fíjense, profe. Inicialmente, nosotros debemos tener presente, ¿sí? Y recordar a lo largo de estas 4 sesiones que hemos tenido de estos talleres virtuales, que para nosotros poder realizar el diligenciamiento, ¿sí? En la MGA, recordemos que la MGA, y ahorita ustedes se van a dar cuenta, es una especie de aplicativo, ¿sí? Es una herramienta de apoyo para yo poder, como quien dice, robustecer mi proyecto al momento de yo presentarlo ante una entidad, ¿sí? Que el fin va a ser poder yo buscar la financiación de dicho proyecto como tal, ¿vale? Entonces, para eso, yo necesito tener previamente, pues, ciertos, digámoslo así, entre comillas, requisitos para que el diligenciamiento de la MGA, pues, se me facilite, ¿correcto? El yo diligenciar la MGA, ¿sí? O manejar el aplicativo de la MGA no es tan complicado, y ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Primero, porque él me pide información concisa y precisa, ¿correcto? Y adicional, ¿sí? El aplicativo, pues, es muy, digamos, tiene mucha factibilidad para que cualquier persona lo pueda manejar, es decir, persona hablándolo desde cero, ¿sí? Que entró hasta ahora el aplicativo, no había manejado nunca el aplicativo, porque dentro de cada aplicativo, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos diligenciando cada uno de esos módulos, cada módulo pues trae su video tutorial, ¿sí? Directamente de ahí del aplicativo de la MGA, donde le indican a usted cómo lo debe diligenciar y qué información es la que usted debe diligenciar de allí, ¿vale? Entonces, a partir de allí, nosotros entonces debemos tener en cuenta que antes de nosotros llegar a hacer el diligenciamiento en la MGA, nosotros previamente pues deberíamos tener 3 aspectos fundamentales o 3 requisitos fundamentales. El primero de ellos, que es el documento técnico, ¿vale? Digámoslo acá yo lo coloqué como documento técnico, pero puede ser, no sé, el documento base o el documento teórico. Bien, todo eso pues depende, recuerden, de hacia dónde esté enfocado el proyecto que ustedes estén trabajando o estén planteando, ¿vale? En conclusión, ese documento técnico o ese documento general me debe contener básicamente estos aspectos que están allí planteados, ¿sí? Es información que yo recolecto con base a ese proyecto que yo estoy presentando. Entonces, debe contener antecedentes, ¿sí? Debe contener la población objetivo, ¿vale? Recuerden, cuando nosotros mencionamos esa población objetivo, es poder realizar esa delimitación de qué tanta población o qué tanta zona me está afectando esa problemática o esa necesidad que yo haya, digamos, representado o haya identificado, ¿sí? Y de igual forma, dentro de esa población objetivo, ¿sí? Se me va a presentar lo que es la descripción de la situación actual. Es decir, yo aquí dentro de ese documento debo de tener, ¿sí? O debo de realizar una, digamos, en una página, máximo yo creo que iría página y media, ¿sí? Realizar una redacción de cuál es esa situación actual. Eso va enlazado ¿a qué? A esa problemática o a esa necesidad que yo haya identificado. Bien, a partir de allí entonces yo genero el árbol del problema, ¿sí? Ya sabemos cómo vamos a realizar ese árbol del problema, qué es lo que vamos a nosotros identificar en ese árbol del problema, ¿vale?
Luego, entonces, vamos a realizar lo que es la justificación. Esa justificación, pues, va apuntando hacia el por qué es que yo quiero plantear o el por qué es que yo quiero realizar ese proyecto. Bien. Luego, posterior a esa justificación, entonces, entramos de lleno a trabajar con los objetivos. Bien. Entonces, ya a estas, digamos, en este punto, pues nosotros ya también sabemos o tenemos el conocimiento previo para poder identificar esos objetivos generales y esos objetivos específicos. Bien, recordemos que esos objetivos pues van a salir siempre del árbol del problema, ¿sí? Y allí, por más de que no me referencien el árbol de objetivos, ¿sí? Pues verídicamente cuando ustedes construyen ese árbol del problema, ¿sí? Automáticamente pues están dando un paso para poder construir su árbol de objetivos, ¿vale? Una vez ustedes tengan construido su árbol de objetivos, pues simplemente entonces toman o desglosan lo que es el objetivo general y lo que es el objetivo específico, que es el que va de lleno en el documento técnico o en el documento general, ¿vale? Posterior a eso, entonces debemos también plantear lo que es el alcance, ¿sí? ¿Qué tanto vamos a lograr nosotros al poder ejecutar o al poder realizar ese proyecto, ¿sí? Y acá, recuerden que el alcance siempre tiene que ir apuntando hacia la sociedad, es decir, el beneficio mayor, ¿sí?, de la ejecución de ese proyecto lo debe tener la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros trabajando con proyectos de inversión pública, ¿sí? Es decir, cuando nosotros planteamos estos tipos de proyectos de inversión pública, lo que les decía en las sesiones anteriores, ¿sí? Esas entidades, pues lo primero que se van a enfocar ver es, bueno, si yo invierto en ese proyecto o le doy los recursos para que realicen ese proyecto, ¿qué beneficio me va a obtener la población de ese proyecto? ¿Vale? Entonces tienen que tenerlo ustedes muy presentes y muy claros en ese punto del alcance. Luego de eso, entonces, se entra en lo que es la metodología y alcance del proyecto. Bien, acá, en esta parte del documento, es donde nosotros vamos a, digamos, a desglosar, ahí sí vamos a desglosar detalladamente todas esas actividades que nosotros planteamos para que ese proyecto se ejecute al 100%. Es decir, recuerden que cuando nosotros vimos el árbol de objetivos, ¿sí?, y complementamos con la sesión de la cadena de valor, cuando nosotros planteábamos esos objetivos, para yo poder cumplir ese objetivo general, necesitaba unos objetivos específicos, ¿bien? Y para yo poder cumplir esos objetivos específicos, necesitaba ciertas actividades para yo realizarlas y poder alcanzar esa meta de mi objetivo específico. Bien, entonces acá, en esta parte donde se me indica la metodología y el alcance del proyecto, es donde yo voy a especificar detalladamente, ¿sí?, todas las actividades de mis objetivos específicos y todas las subactividades, ¿sí?, que me salgan de esas actividades generales. Recuerden lo que yo les decía en la sesión anterior. En la cadena de valor yo detallo, ¿sí?, o plasmo simplemente las actividades generales, ¿sí? O sea, yo englobo todas las actividades que me puedan repercutir de allí y en la cadena de valor simplemente voy a identificar mi actividad general. Pero las pequeñas actividades que yo debo de realizar, ¿sí?, para poder cumplir esa actividad general, acá en la parte de metodología y alcance del proyecto sí las debo de colocar. Bien, ¿y de dónde me van a salir eso? ¿O dónde las voy a ver yo representadas? Cuando yo diseñe o construya mi presupuesto. ¿Sí? Ya ahorita les voy a compartir el ejemplo del presupuesto del proyecto de Corponor, ¿sí?, para que ustedes se hagan una idea más o menos qué tantas actividades se desglosaron allí y ustedes puedan comparar, mire, estas fueron las actividades que simplemente se están identificando en la cadena de valor, pero a raíz de esa cadena general, de esa actividad general, hay una serie de subactividades que se pueden desglosar de allí. Bien, entonces ténganlo muy, muy en cuenta, muy presente allí. Acá ustedes no pueden pasar por debajo de la mesa ninguna actividad. Sí, recuerden que ustedes tienen que estar muy enfocados, muy concentrados en poder plantear y plasmar todas las actividades necesarias para poder cumplir esos objetivos. Recuerden que eso es un eslabón: objetivo general,
objetivo específico y actividades. Bien. Luego de eso, entonces, debemos también nosotros trabajar lo que es con la articulación del proyecto con la política pública, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran también lo que es revisar los planes de desarrollo nacional, el plan de desarrollo departamental, el plan de desarrollo municipal. ¿Sí? Dependiendo del tipo de proyecto, pues nosotros debemos tratar de engranar ese alcance que nosotros queremos hacer llegar a la sociedad o a la población con la ejecución de ese proyecto, tratar de que vaya empalmado o engranado con alguno de estos planes de desarrollo, ¿sí? Porque pues esto sí es digamos, como un requisito que exige mucho, por lo menos en el caso cuando nosotros presentamos digamos, la primera versión del proyecto. Este fue uno de las correcciones que nos hizo el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Que debíamos nosotros investigar y ver de qué manera podíamos nosotros engranar ese proyecto, que por más de que existiera la necesidad, pues también exige ese requisito de que ese proyecto debe estar engranado o articulado con algún proyecto de la política pública. Entonces tienen que tener también muy presente eso. ¿Dónde consiguen ustedes o dónde ustedes pueden verificar esa información? Bueno, lo que es el Plan de Desarrollo Nacional, el departamental, el municipal, ustedes pueden ingresar por Google, ¿sí? Y dependiendo de la zona geográfica en donde vaya a estar, digamos, desarrollado su proyecto, pues a ese plan de desarrollo, pues es al que ustedes van a investigar o van a descargar de allí. Bien, entonces, digamos, por ese punto, por ese tema, pues no es tan inaccesible la información para poder identificar o poder articular el proyecto con el que yo estoy presentando, poderlo articular con esa política pública. Y por último, debemos tener en cuenta los beneficios ambientales, ¿sí? Lógicamente, pues, digamos, pues ahorita la mayoría de proyectos se les está, digamos, exigiendo este punto, ¿sí? ¿Qué beneficios ambientales me puede traer la ejecución de su proyecto? Entonces, ahí yo puedo tener tanto impactos positivos como impactos negativos, ¿sí? Y ojo, y hay que hacer en esta parte, digamos, muy conscientes y muy sinceros, ¿sí? Si en el caso del proyecto solamente me trae impactos positivos, perfecto. Impactos negativos no genera el proyecto. Pero si por algún motivo se va a generar algún impacto negativo, ¿sí? Como, no sé, alguna tala de cierta área, ¿sí? No sé, cualquier tipo de impacto negativo hacia la parte ambiental, pues hay que dejarlo reflejado allí en el documento, porque créanme que la persona o el profesional técnico encargado de realizar el estudio y el análisis de esos proyectos, pues son personas muy detallistas, ¿sí? No van a pasar cualquier detalle por alto. Entonces hay que tenerlo presente al momento de poder presentar ese proyecto como tal. Y como segundos requerimientos, que ya se los mencioné, es la construcción del presupuesto, ¿sí? Entonces, en esa construcción del presupuesto, ¿qué es lo que ustedes van a incluir? Pues entonces ustedes se van a basar de sus objetivos, ¿sí? Arrancando de su objetivo general, y partiendo de ese objetivo general, pues van a tener N cantidades de objetivos específicos. Pero recordemos que al menos por un objetivo general debemos tener al menos 2 objetivos específicos. Bien, y por cada objetivo específico, al menos 2 actividades para poder cumplir ese objetivo. ¿Sí? Es el requerimiento mínimo. Bien, pero normalmente, pues uno cuando plantea este tipo de proyectos, pues le salen sus 2, 3, 4 objetivos específicos, y por cada objetivo específico, al menos por lo menos unas 5 actividades por cada objetivo, dependiendo también hacia dónde uno lo vaya enfocando. ¿Sí? No es necesario, por eso digamos, se coloca esa limitante de que al menos 2 específicos, y por cada específico al menos 2 actividades. ¿Sí? Ya ahorita les comparto ese presupuesto para que ustedes se hagan una idea de cómo se presentó, cómo se planteó en su momento en la corporación. Y como tercer requerimiento previo a ese diligenciamiento en la MGA, pues nosotros debemos tener ya a la mano lo que es la cadena de valor, ¿sí? Que fue la temática que trabajamos nosotros en la sesión anterior. Bien, ¿qué es la cadena de valor? Bueno, simplemente hagan de cuenta como si fuese un resumen tipo ejecutivo, ¿sí? Donde yo voy a encontrar el objetivo general, voy a encontrar el título del proyecto, voy a encontrar las actividades generales, voy a encontrar los indicadores, voy a encontrar parte
¿sí? Muy resumido de los costos que se están asociando por cada actividad que yo plasme allí, ¿sí? Entonces vuelvo y les recuerdo, esas actividades que uno plasma en la cadena de valor son actividades generales, ¿bien? Entonces, fíjense, profe, yo les estoy entonces, les hice un pequeño, digamos, un pequeño paso a paso, ¿sí? De lo que se debe o de lo que debemos hacer nosotros para poder ingresar por primera vez, ¿sí? A esta plataforma o a este aplicativo de la MGA, ¿correcto? Entonces, fíjense qué les recomiendo yo ahorita a partir de este momento para que ustedes puedan llevar un poquito más práctico esta parte y no simplemente ir visualizando lo que se está haciendo. Por el chat les voy yo a compartir este enlace, ¿sí? Para que ustedes aprovechen y una vez entonces aperturemos el usuario de cada uno de ustedes, ¿vale? Para que ustedes puedan ver y puedan ingresar directamente al aplicativo, porque lo que les dije en un comienzo, o sea, el manejo del aplicativo es bastante sencillo, ¿sí? Siempre y cuando uno tenga los conceptos, lo que es la base teórica clara, y dos, pues para uno poder aprender lo que llamamos nosotros ya directamente la práctica, pues cómo la aprende uno, por ensayo y error, ¿sí? Es decir, pues, o como coloquialmente se dice, cacharreando uno el aplicativo, ¿sí? Pues ya uno entonces va agarrando entonces, digamos, el dominio del aplicativo como tal, pero es bastante sencillo porque el aplicativo dentro de él, pues trae sus tutoriales por cada módulo que se debe diligenciar. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces voy a compartirles a ustedes acá este enlace, se los voy a compartir por el chat. ¿Vale? Ahí se los acabo de compartir. Entonces, por favor, ingresemos al chat e ingresemos entonces directamente a ese enlace. ¿Bien? Y pues entonces yo lo voy a ir haciendo acá paso a paso, les voy explicando qué es lo que se debe realizar para poder ingresar por primera vez a este aplicativo de la MGA, y si es posible, pues ustedes vayan realizando de todas maneras ese paso a paso, ¿vale? De todas maneras, pues recuerden que la sesión pues está siendo grabada y pues les va a quedar a ustedes ahí como material de apoyo para que en cualquier momento, si no tienen la disponibilidad ahorita, pues en cualquier momento sepan que ustedes tienen esa información ahí de, como que dice, arrancar desde cero en el aplicativo de la MGA y puedan entonces en su momento poner en práctica este conocimiento adquirido. Entonces, fíjense, vamos entonces a ese enlace y fíjense que él me va a llevar a esta página de acá, ¿vale? En esta página yo voy a encontrar muchísima información, pero pues vamos a enfocarnos en lo que nos compete a esta sesión del día de hoy, ¿sí? Que es poder ingresar ya directamente a ese manejo de la MGA. Entonces, fíjense, para yo poder entonces dar ingreso al portal del aplicativo de la MGA, voy a irme acá a la parte superior, ¿sí? Donde está, digamos, este rectangulito acá en azul. Y fíjense que en ese rectángulo, pues yo tengo varias, digamos, varias pestañas, ¿sí? Desplegadas. Entonces vamos a ubicarnos en la que dice proyectos, ¿correcto? Si yo paro mi cursor o el mouse sobre proyectos, él me va a desplegar automáticamente, sin yo darle clic, me va a desplegar una lista desplegable, ¿correcto? Y fíjense que la primera opción que me da, me dice metodología general ajustada, MGA. Bien, entonces vamos a darle clic allí y él entonces automáticamente me redirige a esta otra página de acá, ¿vale? Entonces, fíjense, él acá entonces me da una breve explicación de lo que es la metodología general ajustada, ¿sí? Y si yo me voy hacia la parte inferior, acá a mano derecha, en este circulito que dice MGA, dice en la parte inferior, ingreso aplicativo MGA, ¿correcto? Entonces, vamos a darle clic allí. Al yo darle clic allí, entonces él me va a llevar a esta otra página de acá. Entonces, fíjense que acá en esta página me da a mí la opción para poder iniciar sesión,
¿correcto? Entonces, las personas que ya tengan creado su usuario, pues simplemente entonces digitan su número de identificación, su clave, ¿sí? E ingresan directamente al aplicativo. Ahora, para las personas que hasta ahora van a comenzar con el manejo de este aplicativo, fíjese qué es lo que debemos hacer para poder crear nuestro usuario. Entonces, acá en la parte inferior, a mano derecha, me dice registro de usuario. Bien, en la parte en la parte inferior derecha. Vamos a darle clic allí donde dice registro de usuario. Bien. Al yo darle clic allí, entonces él me va a llevar a esta otra página de acá. Acá en esta página, él le va a solicitar los datos personales de ustedes. Bien. Entonces le van a pedir el tipo de identificación, el número de identificación, ¿sí? Le va a solicitar una contraseña, recomendación de esa contraseña. Fíjense que acá en la parte derecha les dice que la contraseña debe tener mínimo un 8, entre 8 y 12 caracteres, al menos un número o un carácter especial, ¿sí? Máximo 3 letras o números secuenciales, al menos una letra en minúscula y una en mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo yo acá? La contraseña que ustedes vayan a escoger, ¿sí? Coloquen una contraseña que sea de fácil acceso para ustedes, que ustedes la puedan recordar, ¿sí? Porque si ustedes olvidan esta contraseña cuando ustedes lo vayan a crear, pues es bastante tedioso poder volver a recuperar el usuario y contraseña de este aplicativo, ¿vale? Entonces traten de trabajar con una contraseña que bien sea comúnmente ustedes utilizan o algo que sea de fácil recortar por parte de ustedes para que no vayan a tener ese inconveniente, ¿vale? Entonces, allí ustedes comienzan a diligenciar sus datos, después le piden datos de contacto donde van a colocar sus nombres, sus apellidos, ¿sí? Ojo que ahí le piden el correo electrónico. Acá también pues le hago la recomendación de que el correo que vayan a colocar pues sea el correo que normalmente ustedes utilizan, ¿sí? No vayan a colocar un correo que pues rara vez utilizo o rara vez reviso, porque de lo mismo, de lo que les dije hace un momento de la contraseña, si ustedes olvidan el correo que ustedes registraron acá, pues ahí sí casi que automáticamente pues pierden la accesibilidad acá al aplicativo. Es bastante tedioso como tal, como les dije, ¿vale? Entonces, una vez ustedes ya hayan diligenciado todos sus datos, fíjense que no les pide mayor cosa de datos personales, ¿sí? Acá cuando le piden el teléfono, pues si quieren pues colocar su teléfono fijo si tienen, si no pues normalmente uno trabaja colocando su teléfono celular. Bien, le damos acá en la opción a mano izquierda donde nos dice acepto las políticas de uso de la MGA web. Bien, le doy acá donde está el cuadrito, fíjense que ya sale el zulito ahí. Y luego entonces acá en la parte inferior derecha, pues copio esa imagen o ese texto tal cual como está allí, ¿vale? Si aparece en mayúscula, lo coloco en mayúscula, si aparece en minúscula, lo coloco en minúscula. Bien, cuando ya tengan ustedes todos registrados, entonces le dan acá en la opción de registrar. Bien, cuando ustedes ingresen o le den en esa opción registrar, les debe arrojar a ustedes una información o un mensaje algo muy similar a esto. ¿Correcto? Entonces ahí le dicen gracias por registrarse en la nueva MGA web. Bien, en el correo que ustedes registraron, ¿sí? En ese correo, ustedes tienen que ir al correo, buscar ese email que les llegó a ustedes para poder validar o confirmar su cuenta. ¿Correcto? Entonces les va a aparecer una opción donde le dice, por favor, para confirmar o para validar, haga clic acá. Entonces le dan clic allí y él los va a llevar directamente a la página principal donde va a decir su confirmación ha sido exitosa. Bien, entonces hagan ese paso, ¿sí? Los que están siguiéndome acá directamente realizando o aperturando su usuario en la MGA, ¿sí? Vayan a su correo, abran su correo, revisen su bandeja de entrada, ahí les tiene que aparecer un correo enviado por la MGA y denle la confirmación de la cuenta como tal. Bien, una vez ustedes ya tengan la confirmación de la cuenta,
Él los va a llevar entonces acá a la página principal. ¿Listo? Que fue la página de donde arrancamos nosotros para poder crear ese nuevo usuario. ¿Bien? Entonces allí, pues entonces ustedes digitan su número de identificación, digitan la contraseña y escogen el tipo de documento de identificación, ¿vale? Y le damos ingresar. ¿Bien? Entonces fíjense, acá ya estamos nosotros en la interfaz, o digamos en el aplicativo como tal de la MGA, ¿correcto? Para las personas que están ingresando nuevas acá al aplicativo, a ustedes les debe aparecer esto en blanco, ¿sí? Acá donde dice mis proyectos, a ustedes les debe salir nada, o sea, no les debe aparecer nada. Bien, de lo contrario, las personas que ya lo han manejado, pues debe salirle algo muy similar a lo que yo tengo acá en pantalla, ¿sí? Donde dice mis proyectos. Fíjense que allí me sale el nombre, que es el nombre al que yo bauticé o con el que yo le di el proyecto que yo trabajé, ¿sí? La fecha de creación, el estado de formulación, la entidad responsable o formulador y los comentarios que se puedan generar allí. ¿Bien? Pero para nosotros poder entonces arrancar o iniciar desde cero, ¿sí? Vamos nosotros a trabajarlo desde un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces acá es importante aclararles una cosa antes de poder iniciar. Cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Digamos, desde la parte básica para poder conocer el manejo de esta herramienta o de este aplicativo de la MGA, lo ideal, ¿sí? Lo ideal, como simplemente hasta ahora nosotros traemos son la base teórica, los conceptos teóricos que vimos en las sesiones pasadas, lo ideal sería que ustedes tuviesen ya un proyecto formulado, ¿sí? Es decir, ya tengan ustedes el documento general o el documento técnico, ya tengan el presupuesto, tengan la cadena de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan saber y puedan entender el manejo de la herramienta o del aplicativo. Bien, ya hasta acá, hasta este punto, ustedes están claros y saben qué es lo que debemos tener previamente al llegar a este punto, ¿sí? Entonces, como consejo y como recomendación se lo doy porque así lo hice yo y así me ha funcionado, digamos, ese tipo de estrategia. Irme a proyectos ya ejecutados, pueden ser ejecutados o planteados o que estén ya propuestos, ¿sí? La idea es que ustedes, de ese proyecto tipo que ustedes vayan a tomar, pues ya tenga su documento, ya tenga su cadena de valor realizada o construida y ya tenga el presupuesto general de todo el proyecto, ¿correcto? ¿Para qué? Simplemente para que cuando nosotros entremos acá al aplicativo, pues simplemente nos vamos a enfocar en el diligenciamiento de la información que nos solicita el aplicativo, ¿vale? Con eso entonces ustedes van a poder agarrar la práctica y van a poder entender qué tanta información es que me está pidiendo a mí este aplicativo. Y lo otro es que de dónde es que yo voy a sacar esa información. Teniendo todo esto, lo que yo les dije, documento, cadena de valor y presupuesto, con eso ustedes pueden diligenciar o pueden construir cualquier MGA. Sin eso, créanme que es bastante difícil, bastante complicado y va a tender, ¿sí? Va a tender, puede que usted la pueda diligenciar y puede que usted la pueda construir, ¿sí? Pero la información que usted pueda, digamos, colocar en ese momento de la MGA, pues no va a tener el 100% de veracidad, ¿sí? Y de confiabilidad sin haber realizado el previo estudio y la previa construcción de ese documento. ¿Por qué? Porque fíjense que en ese documento yo incluyo antecedentes, yo busco una justificación, identifico los problemas, ¿sí? Busco los beneficios que puede traer ese proyecto. Entonces fíjense que si no hacemos eso previamente, pues se nos puede complicar un poquito poder ubicar la información. Y lo otro es que acá la MGA pues me va llevando un orden secuencial para yo poder ir diligenciando dicha información. Es decir, si yo no diligencio X módulo, pues en ese X módulo voy a quedar yo varado porque hasta que no lo diligencie, pues no me va a permitir esto avanzar a los siguientes módulos. Entonces, fíjense,
Para esas personas, entonces, vamos a arrancar dándole clic donde dice nuevo proyecto, ¿correcto? Entonces, fíjense, yo le doy clic allá, ahí, y me dice nuevo proyecto. Bien, entonces fíjense que acá en esta parte de nuevo proyecto, él me va a comenzar a pedir esos datos básicos del proyecto con el que yo voy a trabajar. Bien, entonces, como primera medida, acá donde me dice datos básicos del proyecto, me dice proceso, ¿correcto? Entonces, fíjense la importancia que tiene acá esta parte del proceso. Bien, cuando yo voy a presentar o voy a formular cualquier proyecto, ¿sí? Cualquier proyecto en cualquier área, ¿vale? El formulador, ¿sí? El que va a estar, o la persona que va a estar encargada de poder montar o poder construir la MGA de ese proyecto, lo primero que debe realizar es que ese título, ¿sí? Que ustedes le coloquen al proyecto, recuerden, cuando yo le coloco el título, pues en pocas palabras me tiene que dar a entender a mí qué es lo que quiero hacer yo o a dónde quiero llegar yo con ese proyecto que estoy planteando. Entonces, el proceso, fíjense que este proceso está acá ya, digamos, como predeterminado en la aplicación, ¿vale? Es decir, el DNP ya tiene estos procesos asignados y seleccionados acá. Es decir, todos los proyectos que se vayan a presentar en la con la MGA, ¿sí? Que se vayan a regir a través de este aplicativo, ¿sí? Todos esos proyectos, los nombres deben ir engranados o empalmados con alguno de estos procesos, ¿correcto? Y les doy el ejemplo. En el proyecto de Corponor, ¿sí? El proyecto principal o la idea principal, ¿cuál era? Pues poder comprar unos equipos, ¿sí? Unos equipos automáticos para poder cambiar esos equipos manuales y poder tener esas mediciones en tiempo real, ¿correcto? Esa es la idea principal del proyecto. Bien, entonces, si yo busco dentro de esos procesos, por darles el ejemplo, déjenme ver si acá tengo abierto el, ok, aquí tengo este es el documento técnico que nosotros presentamos. Bien, entonces fíjense, el título que nosotros le dimos a ese proyecto se denominó Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, ¿sí? Del municipio de Cúcuta, del departamento norte de Santander, ¿vale? Y recuerden lo que les dije yo hace un momento, la idea principal del proyecto es poder comprar o poder adquirir, Corponor puede adquirir unos equipos nuevos, equipos automáticos, para poder reemplazar los equipos que yo ya tengo allí, ¿sí? Y poder entonces tener esa data en tiempo real. Bien, entonces fíjense, desde esa idea principal, hacia dónde lo estoy enfocando yo, el nombre del proyecto. Dice, fortalecimiento del sistema de vigilancia, ¿correcto? Si nosotros entonces nos vamos acá a la parte del proceso, debe de haber un proceso que me indique la parte de fortalecimiento, este que está acá. ¿Sí lo ven? Porque yo pudiese haber dicho compra de equipos automáticos para la medición de la calidad del aire en el municipio de Cúcuta, departamento norte de Santander. Ese puede ser un título, ¿sí? Y es un título válido, ¿sí? Coloquemos el verbo en infinitivo, no decimos compra, sino comprar equipos automáticos para el sistema de vigilancia de la calidad del aire de la ciudad de Cúcuta, departamento norte de Santander. Pero si nosotros nos vamos a buscar ese proceso, ¿sí? El proceso sería comprar, no lo vamos a conseguir aquí dentro de esta lista desplegable. Bien, entonces, ¿cuál es el paso inicial que se debería realizar antes de comenzar a diligenciar toda esta aplicativa o toda esta aplicación de la MGA? Bueno, la persona que va a estar encargada debe entonces de revisar que el proceso, ¿sí?, se identifique con el proyecto que están presentando. ¿Se va a identificar con qué?
con el título del proyecto que le están dando ustedes a ese proyecto que van a trabajar. Es decir, en caso de que no empalme o no consiga ningún proceso que se asemeje a los que están ya acá predeterminados, pues simplemente antes de comenzar a, digamos, a desagregar toda la información del proyecto previo que ustedes ya tienen, pues deben de realizar los ajustes, ¿sí?, pertinentes con ese proceso. Entonces, siguiendo el ejemplo que les di, si nosotros hubiésemos colocado entonces ese título, pues obviamente ese título no va a empalmar con ningún otro proceso. Bien, y fíjense y tengan muy en cuenta acá en la parte superior derecha, fíjense que acá en rojo, ¿sí?, dice que los puntos o los detalles o los ítems que tengan el asterisco son campos requeridos, ¿sí? Es decir, sí o sí ustedes deben de colocar ese campo o deben de diligenciar ese campo como tal, ¿vale? Entonces tengan muy presente eso. Sean que ustedes como persona estén trabajando directa o indirectamente en el proyecto, ¿bien? Y sean o no ustedes las personas que van a construir o van a montar la MGA de ese proyecto. Ya ustedes, por conocimiento, ustedes deben de saber de que el proceso, ¿sí?, debe de empalmar con el proyecto que ustedes van a presentar. Y de aquí en adelante, las personas que sigan en la construcción o en la presentación de este proyecto, ¿qué es lo primero que uno debe hacer al comenzar a plantear algún proyecto? ¿Sí? Uno lo plantea, tiene la idea y pues a partir de la idea, pues entonces uno va ajustando el título a medida que uno va avanzando, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que uno hace primeramente? Entonces, uno ingresa, ¿sí?, a su MGA con su usuario y revisa entonces los procesos que ya vienen predeterminados en el aplicativo. Entonces, dependiendo de esa idea general, entonces yo ajusto ese título con base al proceso que yo tengo existente, para que de ahí en adelante, cuando yo comience el planteamiento de todo el documento, ¿sí?, justificaciones, alcances, objetivos, problemáticas, pues ya vaya todo referenciado a ese título que yo ya sé que ya va ajustado a alguno de esos procesos. Bien, entonces tengan muy claro eso, porque eso es imprescindible. Si ustedes llegan acá y resulta que ese proyecto no empalma por ningún lado con ninguno de estos procesos, lamentablemente pues tienen que retroceder unos cuantos pasos atrás ustedes para poder reformular parte de ese documento, ¿sí? Porque sí o sí ustedes tienen que escoger un proceso que se identifique o empalme con ese proyecto que están trabajando ustedes, ¿vale? Entonces, fíjense, para el caso, entonces, nosotros escogimos lo que fue la parte del fortalecimiento, ¿sí? Fíjense que acá simplemente él me va a dar en la parte del proceso, es una palabra, ¿vale? Acá ustedes no van a encontrar un título que se asemeje al título que ustedes están buscando. No, vuelvo y les digo, la idea principal del proyecto era poder comprar o adquirir unos equipos, ¿sí? ¿De qué manera puedo decir yo eso? Bueno, no voy a comprar ni adquirir, pues voy a fortalecer el sistema de vigilancia que tiene actualmente Corponor, ¿sí? ¿Y en qué me traduce ese fortalecimiento? Bueno, en poder comprar o adquirir unos equipos nuevos y poder sustituirlos por los que están actualmente. Bien, ¿sí lo ven? Entonces tengan presente eso, que sea la persona que sea que vaya a montar la MGA, ¿sí?, si ustedes están, digamos, en cabeza de eso o están indirectamente participando en el proyecto, lo ideal es sugerirle a la persona o al grupo de trabajo, vamos a revisar los procesos que están actualmente en la MGA y a partir de esos procesos, pues entonces definimos cuál va a ser el título o hacia qué rumbo vamos nosotros a plantear ese proyecto, ¿vale? Para que no pierdan el tiempo en una formulación que en el momento de que lleguen, fíjense que es lo primerito que me está solicitando la MGA, poder yo seleccionar el proceso que va empalmado con ese proyecto que yo voy a montar acá en el aplicativo. Bien, acá dentro, en la segunda parte, pues les va a pedir lo que es el objeto, ¿sí? Acá entonces ustedes simplemente pues van a colocar cuál es la finalidad de poder yo plantear, cuál es la finalidad de ese proyecto que se va
a realizar, ¿sí? El planteamiento como tal, ¿vale? Entonces ahí dentro del objeto, bien sea que ustedes lo puedan tomar de su documento técnico o simplemente pues ustedes ya teniendo claro cuál es digamos, el rumbo hacia donde ustedes van a plantear el proyecto, entonces podemos colocar acá de ejemplo, tomando como ejemplo el mismo proyecto de la adquisición de los equipos, entonces pudiésemos decir entonces objeto, bueno, actualizar los equipos de medición de calidad del aire. De la corporación. Digamos que pues no debe ser ni tan extenso ni tan breve. Igualmente cuando ustedes colocan allí, o van a digitar allí su objeto, pues ese objeto les va a dar a ustedes un límite de caracteres, ¿sí? Por eso les dije que si ese objeto, pues ustedes tienen definido ese objeto dentro de su documento, en un pequeño párrafo, ustedes sacan un pequeño resumen y lo pegan allí, ¿sí? Otra ventaja que nos permite acá el aplicativo es que usted puede pues, copiar y pegar de un lado a otro para que se les pueda, digamos, tener un poquito más de rapidez al momento de poder uno digitar la información como tal, ¿vale? Luego de eso, entonces nos pide lo que es la localización, ¿sí? Para yo poder digitar esa localización, entonces le vamos a dar acá en la parte derecha, donde me dice adicionar, ¿sí? Allí, fíjense que entonces él me va a desplegar esta localización. Entonces él me va a pedir la región, ¿sí? Entonces esa región pues yo la voy a buscar dependiendo de donde estemos, digamos, de donde esté ubicado, ¿sí? La entidad o donde se vaya a ejecutar el proyecto, pues se va a ubicar la región como tal, ¿correcto? Entonces, pues nosotros escogemos la región correspondiente, después de la región entonces él me va a pedir el departamento, ¿sí? Entonces ubicamos el departamento correspondiente, pero fíjense que acá dentro del departamento vamos a seleccionar, ¿sí? Aquí no me deja. Seleccionamos este de acá primero, antropología, a ver si me permite, me habilita los otros. Una cosa que tienen que tener ustedes muy en cuenta acá en el aplicativo de la MGA, ¿sí? Este aplicativo se trabaja, digámoslo así, algo muy similar como si fuese un aplicativo en línea, ¿sí? Es decir, digamos, todo lo que ustedes vayan digitando, todo lo que ustedes vayan realizando, ¿sí? Llenando sus módulos, lo ideal es que ustedes vayan automáticamente guardando. Es decir, módulo diligenciado, módulo guardado, ¿sí? Porque pues hay veces, como este aplicativo es en línea, acá digamos en este momento pues no soy solamente yo el que estoy trabajando en el aplicativo, estoy trabajando con el aplicativo. Y a veces por esa misma, digamos, sobrecarga de usuarios, pues a veces se pega o se guinda la página, como dice uno coloquialmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, anoche estaba trabajando preparando la sesión del día de hoy, pude trabajar como hasta las 10:30 de la noche, ¿sí? Porque ahí para adelante se pegó, se guindó la página y no pudimos hacer más nada. Entonces, importante que ustedes tengan muy pendiente eso. Datos diligenciados, de una vez se van a la opción de guardar para que les pueda permitir guardar y no perder la información que ustedes ya hayan diligenciado allí, ¿vale? Entonces, fíjense, ahí en la localización, pues entonces, dependiendo de donde ustedes estén localizados, dependiendo de donde se vaya a ejecutar el proyecto, pues se ubica lo que es el departamento, se ubica lo que es el municipio. Bien, otra de las opciones, bueno, antes de ahí, pues le damos a aceptar, ¿correcto? Ya ubicamos entonces nosotros la localización y después entonces me pide lo que es tipología del proyecto, ¿correcto? Esa tipología pues es
por lo normal, pues es de tipo general. Sí, fíjense que solamente van a tener ustedes esa opción de general, ¿vale? En tipo de inversión del proyecto, entonces despleguemos acá. Entonces ahí nos va a colocar dos opciones, bien sea que pueda ser nacional o bien sea que pueda ser territorial, ¿vale? Esto me va a depender de qué, pues de la magnitud del proyecto, ¿sí? Y de la entidad que esté presentando dicho proyecto como tal. Bien, para el caso de la corporación, nosotros manejamos el tipo de inversión nacional. Bien, acá me va a permitir o me va a solicitar escoger lo que es el producto principal del proyecto. Bien, entonces vamos a darle seleccionar acá. Bueno, fíjense, cuando yo le doy acá a seleccionar, entonces él me va a pedir buscar el producto principal, ¿sí? ¿De dónde voy yo a tomar ese producto o de dónde lo voy a buscar yo? Recuerdan cuando nosotros hicimos o planteamos la cadena de valor, ¿sí? En la cadena de valor, pues él me va a... me pedía en una parte donde me indicaba, me detallaba que yo pudiese representar el producto, ¿sí? Y ese producto lo sacábamos ¿de dónde? De lo que era el catálogo del producto, ¿sí? Que fue el archivo que manejamos nosotros en la sesión anterior, ¿vale? Entonces, ese producto, fíjense la cantidad de nombres y descripciones del producto, ustedes lo colocan y lo copian acá y le dan buscar. Es decir, vamos a hacer el ejemplo y busquemos acá la cadena de valor un momento. Acá está. Listo, fíjense. Acá él me está indicando el producto, ¿correcto? Fíjense que por cada producto, perdón, por cada objetivo específico, yo voy a tener un producto. Fíjense que acá yo estoy trabajando con este objetivo específico número 1. Y el proyecto como tal está planteado con dos objetivos específicos. Bien, fíjense que por cada objetivo específico yo tengo un producto. Ese es un objetivo específico y este es mi segundo objetivo específico con mi producto, ¿vale? Acá está el producto y acá está el objetivo específico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy yo a seleccionar el producto? Entonces, pues voy a copiar el producto acá. Voy a copiarlo simplemente la descripción, ¿correcto? El código no lo voy a copiar, simplemente la descripción. Y me voy a parar acá donde dice nombre, le doy control B y le doy buscar. Bien, fíjense que él automáticamente entonces me ubica el producto, ¿sí? Y le doy entonces acá a aceptar. Fíjense, está el nombre del producto, el mismo que copié de la cadena de valor, su descripción, la unidad de medida, el sector y el programa. ¿Vale? Entonces le doy a aceptar. Y él allí, pues automáticamente, fíjense que acá me toma el tipo de producto, que fue el que escogimos, que es el de servicio y vigilancia de la calidad del aire. Ojo, recuerden que eso me va a depender de la temática que yo esté manejando en el proyecto, ¿correcto? Por eso les digo a ustedes, para que ustedes puedan entender de dónde es que estoy tomando yo esos datos que me está pidiendo a mí el aplicativo de la MGA. Entonces, ¿qué es lo ideal? De que ustedes puedan tener ya un proyecto montado, un proyecto armado, donde tengan todo, simplemente que ustedes se vayan a la práctica. Ah, bueno, entonces voy a crearle la MGA a este proyecto. Entonces, ustedes teniendo ya toda esa información, pues simplemente se apoyan en eso. Se apoyan en la cadena de valor, se apoyan en el presupuesto o se apoyan en el documento técnico. De alguno de esos tres archivos, ustedes van a tomar la información que necesitan o que les está solicitando la MGA. Bien, hasta este punto entonces nosotros le damos acá a guardar, no me está solicitando más nada. Bien, fíjense, entonces él me dice el proyecto fue creado exitosamente, le damos a aceptar. Y cuando entonces nosotros le damos a aceptar, fíjense que acá en la parte superior, ¿sí? Él me va a mostrar el proceso, ¿sí? Y me va a mostrar
la ubicación geográfica que yo designé y el objeto que yo designé del proyecto, ¿vale? Entonces, digamos que el aplicativo va manejando de manera semiautomática. Usted va dando la información y entonces él semiautomáticamente la procesa y le va arrojando otros datos adicionales que les va a solicitar al momento de ya finalizar el proceso del aplicativo como tal. Bien, cuando nosotros hacemos este paso, que es el paso inicial para poder crear cualquier proyecto como nuevo en la MGA, entonces él nos va a permitir o nos va, digamos, como abrir el paso para comenzar a diligenciar cada uno de los módulos que me hace referencia la MGA. Bien, entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? Ojo, en esta parte, yo ahorita al final de la sesión, yo les voy a compartir el documento final de la MGA, ¿sí? Es decir, lo que me arroja a mí la MGA, es decir, digamos, un informe ejecutivo o un resumen ejecutivo del proyecto que yo estoy planteando. Con base a ese resumen, ¿sí? Si ustedes lo pueden poner en práctica, y se los sugiero que los hagan para que ustedes tengan ya, digamos, una capacidad para poder saber dónde debo ingresar, cómo debo ingresar y qué es la información que debo ingresar, ¿sí? Se pueden guiar de ese documento de la MGA. Entonces, ahí en ese punto pues se va a especificar módulo por módulo. Entonces, ustedes van a poder tomar de esa información y la van a ustedes a subir a su usuario o en su sesión de la MGA. Y pues van a obtener el mismo resultado. Pero la idea es que ustedes puedan saber, listo, aquí me está pidiendo esta información. Y sé que esa información la puedo sacar, ejemplo, de la cadena de valor. No, yo sé que esa información la debo de sacar del presupuesto general del proyecto, ¿vale? Entonces, lo ideal es que ustedes me pudiesen entender hasta este punto cómo es que yo voy a comenzar a crear un proyecto nuevo, para que me pudiese habilitar los módulos correspondientes del aplicativo de la MGA. Bien, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda hasta acá. Créanme que esta parte y pues ustedes como docentes, ¿sí? Que en algún momento estuvieron del otro lado y todos estuvimos del otro lado como alumnos, pues cuando a uno le dan una serie de información, pues la idea es que esa serie de información pues sea lo más detallada y lo más comprensible y concreta posible, ¿correcto? A lo mejor en el momento uno no va a entender todo lo que se le está explicando, ¿bien? Pero la idea es que ustedes tengan claro cómo iniciamos, ¿sí? Y como se tiene de apoyo, pues la grabación de la sesión, pues pueden ir revisando. De todas maneras, fíjense que si tuvieron claro cómo llegar hasta este punto del aplicativo, créanme que de aquí en adelante no van a necesitar la grabación y se los voy a decir por qué. Ya les voy a explicar dónde están esos tutoriales que yo les mencionaba que hace partícipe la MGA. Entonces, fíjense, a partir de acá, entonces ya nosotros vamos a ir a comenzar a diligenciar esos módulos de la MGA. Bien, ¿dónde vamos a identificar nosotros esos módulos? Fíjense, esos módulos están acá en la parte superior, ¿sí? El primer módulo es la identificación, ¿sí? Y todo el aplicativo me consta de 5 módulos. Uno es la identificación, otro es la preparación, otro es la evaluación, la programación y el presentar y transferir. Entonces, antes de iniciar a explicar cada uno de estos módulos, ¿sí? Que se va a trabajar, digamos, como de manera mecánica, ¿sí? Me va a solicitar información diferente, pero digamos, va a ser, digamos, de la misma manera para yo poder ir cargando toda esa información como tal. Bien. Cuando yo estoy hablando del módulo 5, ¿sí? Que es el módulo de presentar y transferir, que es el último módulo,
Ese módulo va a depender del formulador, es decir, de la persona que esté presentando o de la persona que vaya a presentar el proyecto como tal. Es decir, ahí vamos a encontrar dos tipos. Uno que se llama formulador ciudadano, ¿sí? Que es el que le presenta el proyecto a una entidad, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, o un formulador oficial, ¿sí? Ese formulador oficial pues tiene, digamos, la capacidad, o digamos no la capacidad, tiene el permiso para poder transferir ese proyecto a otros bancos de proyectos, ¿vale? Entonces, más que todo, digamos, ese formulador oficial pues ya va directamente de la entidad nacional que esté, digamos, haciendo la revisión del proceso del proyecto que se esté presentando. Entonces, en el caso de nosotros, pues nosotros nos vamos a manejar como si estuviésemos, no, como formulador ciudadano, ¿sí? Que simplemente pues ingresamos a la MGA, realizamos todos los pasos o todos los requisitos del diligenciamiento y ese proyecto pues lo presentamos nosotros a una entidad para poder buscar la financiación del proyecto. ¿Bien? Entonces, en ese caso, nosotros entonces vamos a identificar los primeros 4 módulos, ¿sí? El primer módulo, que es la identificación, que es en el que estamos ahorita. Entonces, fíjense, dentro de ese módulo de la identificación, entonces, él va a tener como submódulos, ¿vale? Acá en la parte izquierda, resaltados en grises, están esos submódulos de la identificación, que son plan de desarrollo, problemática, participantes, población, objetivos, alternativas, ¿vale? Entonces, dentro de cada uno de esos submódulos, nosotros vamos a encontrar lo que son esas ayudas directamente del aplicativo. Y ahora, antes de pasar a este punto, que se me pasó ahorita comentarlo, si nosotros nos vamos hacia la parte de abajo, en la parte inferior, acá a mano izquierda, nos indican, ¿sí? Hay una opción donde nos dice ayuda, ¿sí? Nos dice glosario y nos dice ayuda. Bien, si nosotros le damos clic allí, vamos a salir un momento y le vamos a dar clic allí, él me va a llevar a esta otra pestaña. Bien, en esta pestaña yo voy a conseguir, digamos, toda la información de ayuda que me da a mí el aplicativo. Bien, ahí yo voy a encontrar documentos, voy a encontrar tutoriales, voy a encontrar formatos, voy a encontrar dentro de la parte conceptual lo que es la guía de la MGA, ¿sí? Que esa guía, digamos, es parte del resumen que está en esas sesiones que yo les expliqué anteriormente, ¿sí? Pero en esa guía pues va un poquito más detallado, más a fondo en cada uno de esos puntos, ¿sí? Y tiene puntos adicionales que no estaban dentro del contenido del taller, pero que sería ideal que las personas que están arrancando o iniciando de cero pues descarguen esa guía y la puedan leer, ¿sí? Y dentro de todo este material, acá nosotros vamos a encontrar lo que es el catálogo, ¿correcto? Que fue el mismo enlace que yo les compartí en la sesión correspondiente del tema que vimos del catálogo. Acá recuerden lo que yo les dije de ese catálogo, ¿sí? Cuando nosotros estamos asignando los productos a cada objetivo, nosotros debemos revisar en el catálogo vigente del aplicativo, ¿sí? Es decir, acá nos sirve de que nosotros, nosotros entramos, descargamos todo el material de apoyo que nos puede dar el aplicativo y lo guardamos en una carpeta. Y cuando vayamos a formular un proyecto, entonces nos basamos en los documentos que tenemos ahí en la carpeta guardada. No, vamos a revisar, ¿sí?, cuáles fueron esos documentos que tenemos guardados y los verificamos con los documentos nuevos o de versiones nuevas que hayan cargado, ¿sí? Generalmente ese catálogo de productos lo actualizan constantemente, ¿vale? Entonces es importante que si ustedes iniciaron un proyecto, asignaron sus productos, ¿sí?, y por X o Y razón el proyecto se detuvo, ¿sí?, y ustedes retomaron nuevamente ese proyecto al tiempo, o al mes, mes y medio, 2 meses, lo más recomendable y lo más sano es que ustedes vuelvan a entrar a ese catálogo de productos
y validen si la información que ustedes tomaron en su momento pues es la verídica o actual para ese instante. Bien, tengan muy presente eso. Entonces, fíjense, acá entonces en esa parte de ayuda se consigue todo ese material de apoyo que nos puede suministrar directamente el aplicativo de la MGA. ¿Vale? Volviendo al punto ya para poder diligenciar esos submódulos, ¿sí? Acá en la parte central, donde me dice contribución a la política pública, digamos, ese va a ser, cada módulo va a tener, digamos, como una especie de título, ¿sí? De título de entrada. Y fíjense que al lado de ese título, que está resaltado en azul, hay un circulito con un signo de interrogación, ¿vale? Eso se me va a presentar a mí o me va a salir en todos los módulos y en todos los submódulos. Allí yo voy a encontrar lo que es el tutorial que me va a indicar a mí cómo debo yo de diligenciar este primer submódulo, que es el plan de desarrollo, ¿vale? ¿Cómo hago yo para acceder a ese tutorial? Simplemente llevo el cursor sobre ese circulito donde está el signo de interrogación y le doy clic. ¿Listo? Acá, él inmediatamente entonces me redirige a un pequeño video tutorial, ¿vale? Acá ustedes no lo van a escuchar porque yo lo tengo acá trabajando con los audífonos, entonces no lo van a escuchar. Pero en ese video tutorial, ¿sí? Ustedes van a poder observar el paso a paso que ustedes deben de realizar para poder diligenciar esa parte o ese módulo del aplicativo de la MGA. Bien, entonces vuelvo y les repito, cada submódulo va a tener su video tutorial. Por eso les decía yo en un punto de que ustedes pues van a llegar a un punto de que no van a necesitar la grabación de la sesión, sino si llegan ya al punto de la creación del proyecto, revisando esos videos tutoriales, porque son bastante didácticos y bastantes claros y entendibles para que ustedes puedan diligenciar esa información como tal, ¿vale? Entonces tengan muy presentes que en cada módulo o en cada submódulo ustedes van a tener la ayuda o el soporte de uno de estos videos tutoriales. Bien, entonces fíjense, continuando entonces acá con el ejemplo, cada submódulo para este plan de desarrollo, pues yo voy a tener 4 puntos en los que yo debo de diligenciar la información como tal. Entonces, por ejemplo, voy en la primera, que dice contribución al Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Fíjense, cuando yo despliego ese punto, él ya automáticamente me trae el programa, ¿sí? Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. Me trae ya empalmado el plan de desarrollo, ¿sí? Que hasta el 2022 pues está, digamos, vigente, el que está denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Bien, digamos, en este primer punto, él ya automáticamente, con lo que yo previamente he diligenciado, él automáticamente entonces me selecciona este punto que es el de contribución al Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, ese punto ya está diligenciado, ¿correcto? Revisemos el siguiente, Plan de Desarrollo Departamental Sectorial. Fíjense, en esta parte, ¿sí? Es donde vamos a necesitar nosotros poder buscar esos planes de desarrollo, tanto el municipal, tanto el departamental. El nacional no, porque el nacional ya viene, automáticamente viene ya cargado, ¿vale? O sea, con la información previa que nosotros cargamos hasta el momento, ya automáticamente cargó la información a esa contribución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero para el Plan de Desarrollo Departamental o sectorial, de igual forma al municipal, nosotros debemos de investigar o descargar esos planes, ¿sí? Y poder ubicar esta información. Uno, el nombre del plan de desarrollo, bien sea el departamental o el sectorial. Para este caso nos está indicando el departamental, ¿sí? La estrategia que busca ese plan departamental y el programa y la meta que refiere ese plan departamental,
¿correcto? Es decir, lo que yo les dije hace un momento, ese proyecto que ustedes vayan a plantear tiene que empalmar o tiene que engranarse con estos tres planes: el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal. En alguna meta o, digamos, en algún objetivo de esos planes de desarrollo debe de compaginar ese proyecto que ustedes estén planteando. Ténganlo muy presente, porque fíjense que, como se los dije en su momento, la persona técnica que vaya a revisar su proyecto se los va a exigir. Y fíjense que al momento de ustedes diligenciar la MGA, también se los va a solicitar. Aquí simplemente me va a pedir la información de qué plan de desarrollo departamental o a qué plan de desarrollo departamental yo me basé. Por ejemplo, si nosotros entonces trabajamos ese proyecto acá en Cúcuta, norte de Santander, pues obviamente entonces yo tengo que buscar el plan de desarrollo departamental del norte de Santander. ¿Sí? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde lo puedo hallar? En Google. ¿Sí? Simplemente usted coloca Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Norte de Santander. ¿Sí? Ahí entonces les va a aparecer. Ustedes buscan el documento, lo abren, lo descargan y buscan la información. ¿Qué les pide? El nombre del plan, la estrategia del plan, el programa y las metas del plan. ¿Sí? Que eso lo van a conseguir allí. ¿Correcto? Entonces, para poder ir avanzando, voy a colocarles acá, dentro del plan de desarrollo, pues les voy a colocar simplemente XXX, que me lo permite el aplicativo, ¿sí? Pero ya tengan claro ustedes de dónde van a tomar ustedes esa información, ¿correcto? Buscan su plan de desarrollo departamental, lo buscan por Google, lo descargan, y eso me va a depender de dónde, de la zona geográfica donde yo esté o donde yo vaya a ejecutar el proyecto, ¿correcto? Igualmente, la estrategia pues la van a conseguir ahí mismo dentro del documento que ustedes puedan descargar, ¿vale? Y de igual forma el programa. Entonces, aquí ustedes van a tener programa, qué les dice el documento del programa. Y luego entonces colocan metas. Y allí, dentro de ese mismo documento, ustedes van a conseguir las metas de ese plan de desarrollo departamental, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Bueno, entonces vamos a darle guardar, ¿sí? Por si se me llega a quedar el sistema guindado, pegado, pues no vaya a perder yo toda esa información. ¿Listo? Le doy a aceptar. Vamos entonces ahora a desarrollar lo que es el plan de desarrollo distrital o municipal de igual forma, ¿sí? Buscan el plan de desarrollo correspondiente al municipio, diligencian el nombre del plan, ¿sí? Diligencian la estrategia del plan y diligencian el programa y las metas, ¿correcto? Y le damos guardar. ¿Listo? La información guardada, aceptar. Y por último, entonces él nos pide lo que es los instrumentos de planeación de grupos étnicos, ¿vale? En esta parte, pues digamos, no es obligatorio que nosotros, si digamos ese proyecto va destinado al beneficio, ¿sí?, a alguna población étnica, alguna población indígena, pues entonces lo especificamos acá, ¿sí? De no tener afectación, ¿sí?, a ninguno de estos grupos étnicos, pues simplemente lo dejamos así. Él me permite avanzar, el aplicativo me permite avanzar sin diligenciar este ítem número 4, que es de instrumentos de explanación de grupos étnicos. Entonces simplemente le doy guardar para poder validar toda la información. Y fíjense, ¿sí?, que el primer subgrupo del plan de desarrollo del grupo de identificación ya quedó diligenciado. Es decir, a medida que yo vaya avanzando en el aplicativo, ¿sí?, a medida que yo vaya colocando o suministrando toda la información que me va solicitando el aplicativo entonces se me va a ir colocando en cada subgrupo de color verde, ¿sí?, con el chulito diciéndome: listo, usted ya este subgrupo lo diligenció, puede avanzar al siguiente, ¿sí? Para yo poder avanzar al siguiente, pues simplemente entonces le doy clic acá en la problemática, ¿vale? Y fíjense entonces que él acá me carga ya acá el segundo subgrupo, ¿sí?, que es la problemática. Entonces fíjense,
De igual forma como pasó en el subgrupo de plan de desarrollo. Cada subgrupo trae una especie de título. Bien, para este caso, el título del subgrupo de problemática es identificación y descripción del problema. Fíjense que está resaltado en azul. Y allí yo consigo el logo del signo de interrogación. Es decir, si yo le doy clic allí, entonces él automáticamente me va a llevar al video tutorial. ¿Vale? En ese video tutorial, pues él me va a explicar un ejemplo claro, preciso y concreto de qué es lo que debo yo de colocar allí en esa parte, ¿sí? Cómo lo debo colocar y cómo lo debo de diligenciar. Bien, ya se van a dar cuenta cuando ustedes realicen, digamos, comiencen a trabajar ese ensayo y error con el aplicativo, que estos videos tutoriales son bastante sencillos y bastante prácticos de entender, ¿sí? Simplemente de verlos, revisarlos. Ojo, eso sí, siempre y cuando se tenga toda la información a la mano, ¿sí? Porque si ustedes no tienen la información a la mano, pues difícilmente van a poder diligenciar de forma eficaz este aplicativo de la MGA. Entonces, fíjense, para darles el ejemplo acá de qué es lo que se va o qué es lo que pide en este módulo. En este módulo nos va a llevar directamente hacia el problema central, ¿sí? Y fíjense que acá me está diciendo, digite o ingrese cuál es el problema central de su proyecto, ¿sí? Ese problema central, fíjense que en la parte a mano derecha me dice los efectos y las causas, ¿bien? Es decir, por lógica, esta información yo la voy a tomar ¿de dónde? Del árbol del problema, ¿sí? Que previamente yo ya debo de tener yo construido para poder suministrarle la información acá en este módulo del aplicativo de la MGA. Bien, teniendo claro esa parte, busquemos acá la cadena de valor, acá tengo el árbol del problema, ¿sí? Este es mi árbol del problema, ¿vale? Dijimos que el problema central es este que está acá en el centro, que está resaltado en rojo. Entonces, simplemente entonces yo le doy acá doble clic, copio mi árbol del problema y me voy al aplicativo. ¿Listo? Para yo poder editar, pues simplemente le doy acá al lapicito, ¿sí? Y él ya me permite editar. Le doy control V y le doy guardar. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya tengo identificado mi problema central. Ya lo diligencié allí. ¿De dónde lo tomé? Ah, lo tomé simplemente ya acá del árbol del problema. ¿Sí? Simplemente fue copiar y pegar acá. Porque previamente yo este trabajo ya lo hice. ¿Sí? Ya identifiqué mi problema, ya identifiqué las causas directas, indirectas y de igual forma los efectos. ¿Sí? Y fíjense que eso lo debo tener porque acá de entrada la MGA en su primer módulo me está solicitando esa información. Bien, ahora, ¿cómo hago yo entonces para ingresar los efectos y causas? Fíjense que vamos a darle acá a guardar para no perder lo que hemos hecho hasta el momento. Fíjense que cuando ustedes le dan guardar, ¿sí? Yo ahí todavía no he diligenciado todo, simplemente diligencié el problema central. Él ahí entonces le arroja inmediatamente un mensaje donde le dice que la información hasta el momento fue guardada, pero ahí les pide el problema de tener por lo menos una causa directa, una causa indirecta, un efecto directo y un efecto indirecto. Por favor, complete la información. Entonces, ojo acá con esta información que les está dando directamente el aplicativo. Y ojo, ¿sí? Cuando ustedes armen su árbol del problema. Porque ¿qué es lo que les está pidiendo la MGA? Que el problema debe tener al menos una causa directa y una causa indirecta. Y al menos un efecto directo y un efecto indirecto. Es decir, si ustedes dentro de su árbol de problemas no lo tienen así señalizado, ¿sí? No van a poder avanzar al siguiente módulo de la MGA, ¿sí? Porque fíjense, yo le voy a dar acá a aceptar, ya sé y tengo claro que todavía me hace falta información de este submódulo por diligenciar.
¿sí? Acá simplemente guardé hasta el punto donde iba, ¿vale? Le voy a dar a aceptar. Fíjense, acá a mano derecha, ¿sí? Donde está el submódulo de la problemática, fíjense que no está en verde, ¿sí? Cuando a mí me aparezca en verde acá, como me aparece el plan de desarrollo, es porque a mí el aplicativo me está indicando, listo, ya validé la información, puede continuar en el siguiente, al siguiente submódulo o al siguiente módulo, ¿vale? Y fíjese que acá en la parte superior, ¿sí? Estamos trabajando el primer módulo, que es módulo de identificación. Fíjense que tiene un signo de exclamación resaltado en amarillo. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que todavía me hace falta información por diligenciar de ese módulo. Es decir, él no me va a permitir seguir avanzando por los módulos. Es decir, información que me pida, información que yo tengo que entregar o tengo que detallar acá en el aplicativo. Por eso vuelvo y les resalto. Todo depende de la información que ustedes tengan previamente. Si ustedes ya tienen todo, cadena de valor, árboles de objetivo, del problema, documento y presupuesto, no van a tener ningún inconveniente en poder construir su MGA, porque la construcción o digamos el manejo del aplicativo es algo mecánico. Puede ser algo nuevo al principio, pero luego se va a volver algo mecánico, ¿sí? Porque ustedes van a ingresar lo mismo, la misma información, lo único que va a variar es que de dónde voy yo a tomar esa información, ¿sí? Si la tomo del documento técnico, si la tomo de la cadena de valor o si la tomo del presupuesto como tal, dependiendo de la información que me esté pidiendo la MGA. Bien, entonces fíjense, ya acá entonces vamos a ingresar lo que es la causa o el efecto directo, ¿sí? Entonces fíjense que acá en la parte inferior del problema central me dice efecto directo. Si yo le doy clic allí, entonces él me va a permitir digitar, ¿sí?, uno de los efectos directos. ¿De dónde voy a tomar yo ese efecto directo? Pues nuevamente me voy al árbol del problema, ¿sí? Y fíjense que el efecto directo es el que está en la parte superior del problema central. Este primero que está acá. Entonces simplemente copio ese efecto directo y lo pego acá en el aplicativo. Y le doy guardar. ¿Listo? Y fíjense que por cada efecto directo voy a tener o debo de tener un efecto indirecto. Entonces fíjense que inmediatamente cuando él me crea ese cuadrito acá de efecto directo, en la parte inferior me dice efecto indirecto, ¿sí? En ese punto vamos a darle entonces clic allí y él me va a aperturar otro cuadrito para yo poder digitar ese efecto indirecto. ¿De dónde lo voy a tomar? De mi árbol del problema. Y ya sé que el efecto indirecto es el primero que está esto constituido en esta estructura. Bien, entonces simplemente lo copio y me voy al aplicativo y lo pego y le doy guardar. ¿Vale? Fíjense que ya los efectos entonces ya me los está tomando válidos, ¿sí? Ya tengo un efecto directo y tengo un efecto indirecto. Hagamos el mismo procedimiento con las causas, ¿sí? Entonces vámonos entonces acá al problema central, en la parte inferior a mano derecha, causa directa. Doy clic allí y él entonces me apertura la casilla para digitar esa causa. Me voy al árbol del problema y yo ya sé que mi causa directa son las que se encuentran debajo del problema central. Entonces fíjense que acá en las causas directas yo tengo dos, ¿sí? Tengo dos causas directas. Esta que está acá y esta otra que está acá. Esas son mis dos causas directas. Entonces vamos a ingresar la primera causa. Copio esa primera causa. Fíjense que acá simplemente estoy copiando y pegando porque yo esa información ya previamente la debo de tener. Y le doy guardar. ¿Listo? Esa causa directa me debe de tener una causa indirecta. ¿Dónde voy yo a incluir esa causa indirecta? Fíjense que acá mismo donde digité la causa directa me dice causa indirecta. Le doy clic, ¿sí? Y él automáticamente me apertura el espacio para poder digitar esa causa indirecta. Me voy al árbol del problema y esa causa indirecta es esta que está acá abajo, ¿sí? Correspondiente
a la misma línea o a la misma columna de esa causa directa. Bien, copio esa información y la pego acá en causa indirecta y le doy guardar. Si yo quiero crear o quiero anexar otra causa directa, ¿cómo lo hago? ¿O dónde lo voy a hacer? Pues nuevamente me voy acá al problema central, causa directa, y le doy más. Y entonces él me apertura otra casilla nueva. ¿Sí? Entonces sería esta que está acá resaltada en amarillo. La copio y me voy acá. La pego y le doy guardar. Y ojo, cada causa directa debe de tener su causa indirecta. Entonces, busco la causa indirecta, le doy clic. Esa causa indirecta, ¿cuál va a ser? Esta que está acá resaltada en amarillo. ¿Vale? Y le doy pegar. Y le doy guardar. ¿Vale? Ya está acá, entonces ya coloqué las causas y los efectos directos como indirectos. Entonces vamos a darle guardar para no perder toda la información que llevamos hasta ahora. Fíjense que ahora me dice como mensaje que la información fue guardada, pero existen campos obligatorios sin diligenciar. Por favor, ingrese la información faltante. Fíjense que ya acá no me dice nada que el problema me debe de tener una causa directa y cada causa directa me debe tener una causa indirecta, así también como los efectos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo acabé de diligenciar acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que la estructura, acá, la estructura del árbol del problema, como ustedes lo estructuren, es de suma importancia para que ustedes puedan diligenciar el módulo que le correspondiente a esta información. Es decir, si ustedes no tienen bien detallado esta información, no van a poder seguir avanzando en el diligenciamiento del aplicativo de la MGA. Por eso es que, digamos, este tipo de taller pues, estuvo más enfocado a poderles dar a entender a ustedes y que ustedes tengan claridad de qué es lo que yo necesito antes de entrar al aplicativo. ¿Sí? Porque eso, como yo les doy el ejemplo, como si ustedes fuesen la primera vez que ustedes agarraron un carro, ¿sí? Y ustedes no sabían manejar. Créanme que de un 100%, yo creo que un 90% antes de realizar su primera prueba de manejo, ¿sí? Pues previamente alguien les tuvo que haber dicho, mire, este es el freno, este es el acelerador, estos son los cambios, este es el cloche, ¿sí? Estos son los espejos retrovisores, ¿sí? Información básica que usted debe tener y que debe conocer antes de irse a la práctica, tal cual pasa acá. Bien, entonces fíjense, hasta este momento yo ya diligencié toda la que era la parte del problema, pero fíjense que la problemática todavía me sigue saliendo de color amarillo. ¿Por qué? Porque si yo reviso y verifico acá, me está pidiendo una descripción de la situación existente con respecto al problema, ¿sí? Y fíjense que me lo coloca como campo obligatorio. Y me pide la magnitud actual e indicadores de referencia, ¿sí? Esto yo lo voy a conseguir ¿a dónde? En el documento técnico, en el documento general que yo plasmé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está hablando de la problemática. ¿Sí? Fíjense que me dice situación existente con respecto a la problemática. Entonces ustedes se van al documento y colocan entonces, bueno, ¿cuál es la problemática? Contaminación del aire en la ciudad de Cúcuta. ¿Sí? Obviamente, pues acá sí ustedes se pueden extender un poquito más, entonces, digamos, ese párrafo que ustedes pudieron describir en su documento, pues entonces lo pueden pegar acá. Bien, y de igual forma, con respecto a la parte de la magnitud del problema y los indicadores de referencia, ¿sí? Todo eso yo lo voy a extraer desde mi documento
técnico o el documento general. Recuerden que eso es toda la información que uno puede recopilar antes de, ¿sí? Y esa información es la que me va a permitir a mí o me va a dar soporte, ¿sí? Para que ese proyecto que yo esté planteando, pues sea un proyecto que tenga veracidad, ¿sí? Y a partir de esa veracidad, pues es donde se me va a mí a reflejar la factibilidad de ese proyecto como tal, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, le podemos colocar XXX, ¿sí? Y le damos guardar. Bien, fíjense entonces que ahí me dice aceptar, la información fue guardada. Y fíjense que ya acá la problemática me pasa del color amarillo, ¿sí? A un color verde. Es decir, ya ese submódulo yo ya lo terminé de diligenciar. Es decir, hasta el momento el aplicativo me permite seguir avanzando en esos subgrupos, ¿vale? El siguiente subgrupo sería el subgrupo de participantes, ¿sí? De igual forma, fíjense, ese subgrupo de participantes tiene su título, identificación y análisis de participantes. Si yo ingreso allí, pues entonces voy a encontrar el video tutorial de cómo debo diligenciar ese submódulo de participantes, ¿sí? Me dan un ejemplo concreto y sencillo para yo, con base a ese ejemplo, entonces yo ubico la información, o bien sea en la cadena de valor, o bien sea en el presupuesto, o bien sea en el documento técnico, para yo entonces poder extraer esa información y desglosarla en este punto, ¿vale? Entonces fíjense lo que les quiero mostrar acá para que nos pueda avanzar un poquito acá la... Acá un momento, guardar. Listo, fíjense acá un momento y vamos a ingresar acá. Yo puedo diligenciar, ¿sí? En el aplicativo de la MGA hasta, digamos, hasta el punto donde yo tenga información. Es decir, yo guardo esa información y esa información no se va a perder, ¿sí? Esa información, siempre y cuando yo guarde, ¿correcto? Siempre y cuando yo guarde. Esa información entonces me va a quedar acá, digamos, en esa bandeja, como estuviesen ustedes en su correo, en esa bandeja de entrada, ¿sí? Entonces, todos los proyectos, ¿sí? Que ustedes, digamos, registren acá en el aplicativo de la MGA, pues le va a quedar a ustedes referenciado allí en su bandeja de entrada, ¿sí? Que está referenciado en mis proyectos. Bien, fíjense que entonces ahí entre mis proyectos, pues les va a aparecer a ustedes esos proyectos con los que ustedes trabajaron, ¿vale? Voy a ingresar a este que les hice para poderles dar la explicación en esta sesión. Es este que está acá abajo, el que dice fortalecimiento sistema de vigilancia de calidad del aire, ¿sí? Es el mismo que se presentó ante el ministerio. Bien, cuando yo quisiera poder ingresar a ese proyecto, acá a mano izquierda, fíjense que tengo 5 columnas resaltadas en azul. La primera columna es un clip, ¿sí? Que es la que me permite a mí adjuntar cualquier archivo de soporte. La segunda columna, pues, es la que me va a permitir borrar. Y la tercera columna, que es la que me permite abrir el proyecto como tal. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic allí en esa tercera columna. ¿Listo? Fíjense, entonces él me carga y me carga al punto donde yo quedé en el diligenciamiento de la información. Entonces, ¿a qué voy acá en este punto de la explicación? Fíjense acá en la parte superior, ¿sí? Fíjense que él no está totalmente diligenciado, ¿sí? Acá todavía hace falta completar los módulos para poder completar el diligenciamiento completo de la MGA. Pero fíjense que los dos primeros módulos ya me salen resaltados en verde, ¿sí? Y a eso es lo que yo les quiero hacer referencia, ¿sí? Eso es lo que me permite a mí validar de que la información que yo he cargado es información o la he cargado de manera correcta. ¿Por qué? Porque si el sistema no me lo toma válido, él no me va a permitir avanzar al siguiente módulo, ¿correcto?
Y en este punto del módulo, fíjese que yo tengo lo que es pendiente el módulo de evaluación. Es decir, todavía tengo pendiente información por diligenciar, ¿sí? Y vuelvo y les repito acá, por cada módulo compuesto por diferentes submódulos, ¿sí? Que son los que están representados acá en esta columna a mano izquierda, para el caso acá está resaltado en verde, pero normalmente sale en gris, ¿sí? Cada módulo me va a tener el video tutorial, ¿sí? Créame que es de mucha ayuda cuando uno está comenzando desde cero con este aplicativo, porque le dice a usted cómo voy a ingresar, qué datos es lo que voy a ingresar, cómo lo debo ingresar, ¿sí? Para que usted pueda tener presente esa ayuda que le está dando directamente el aplicativo. Bien, otra cosa adicional es que para usted, para usted poder seguir avanzando dentro del aplicativo, ¿sí? La información que usted vaya a relacionar, digamos ya a partir de este módulo de la evaluación, vamos a trabajar lo que es el presupuesto del proyecto, ¿sí? Es decir, el aplicativo a usted le va a solicitar información del presupuesto de su proyecto. Por eso es imprescindible poder tener la información de ese presupuesto como tal. Fíjense que entonces acá, vamos a hacer el ejemplo acá en el flujo económico, ¿sí? Si yo le doy clic acá, este flujo económico yo ya lo tengo acá previamente diligenciado, ¿sí? Ya había incluido cierta información. Esa información me va a salir a mí del presupuesto general del proyecto. Entonces voy a hacer entonces acá un pequeño paréntesis y les voy entonces acá a compartir el presupuesto que se planteó para ese proyecto. Entonces fíjense y presten atención acá. Cuando nosotros hablamos del presupuesto, ¿sí? El presupuesto me va a tomar a mí o me va a ser indicativo de todos los gastos, ¿sí? Todos los gastos. Ustedes ahí tienen que incluir todos, pero absolutamente todos los gastos que le va a generar ese proyecto. Así sea algo mínimo, pero ustedes lo deben incluir allí porque es un gasto que se le va a generar al momento de realizar su proyecto. Entonces, fíjense, ese proyecto, este presupuesto, para usted poder estructurarlo o para usted poder construirlo, pues, digamos, ahí depende mucho digamos, de la metodología de la persona que está encargada de realizar el presupuesto, ¿sí? No es que quiera decir que todos los presupuestos tienen que seguir este orden y tienen que seguir esta metodología, tienen que seguir esta estructura, no, ¿sí? Simplemente que el presupuesto lo que solicita la MGA es que ese presupuesto venga detallado actividad por actividad que usted requiera para poder cumplir sus objetivos y dar pie con su proyecto como tal. Entonces, fíjense, en esta primera fila, ¿sí? Lo voy a resaltar acá en amarillo. Esta primera fila, pues me está indicando a mí el objetivo 1, ¿sí? Recuerden que nosotros acá en el proyecto, y eso ustedes deben tenerlo muy claro cuando ustedes están generando su presupuesto, deben tener cuántos objetivos generales y por cada objetivo general, cuántos objetivos específicos, ¿vale? Esos objetivos generales y objetivos específicos ustedes los deben de plasmar en su presupuesto. Como para este caso solamente trabajamos con un objetivo general y ese objetivo general pues tenía dos objetivos específicos, ¿sí? Que los objetivos específicos son los que están resaltados acá digamos, como en este color morado más o menos, ¿sí? Ese vendría siendo este en amarillo es mi objetivo específico, ¿vale? Y a partir de ese objetivo específico, entonces es donde se me van a generar a mí las actividades generales. Entonces, fíjense, este que está en color como color rosado es mi actividad general.
y esa actividad general fue la que yo plasmé en mi cadena de valor, ¿sí? Pero a partir de esa actividad general, fíjense todas las actividades que se me están desglosando a partir de esa actividad general. Y en la numeración o en la identificación del ítem, ustedes se pueden dar cuenta, se pueden identificar. Tengo como actividad general 1.1 y a partir de esa tengo una 1.11 y a partir de esa se me empiezan a generar otras subactividades. Bien, y fíjense que por cada subactividad yo debo de tener el costo que se me genera esa actividad. ¿Vale? Es muy importante que ustedes el presupuesto lo tengan detallado de esta manera, porque cuando entren en ese módulo de la MGA, él les va a ir solicitando información detallada y les va a pedir información por actividad que usted plasmó en la cadena de valor. Es decir, si yo plasmé esta actividad general, ¿sí?, que es la que está resaltada acá en color rosado, pues yo simplemente hago la sumatoria de todas las actividades que me relacionan a esa actividad general y ese es el valor que yo voy a plasmar allá en la MGA. ¿Sí? Entonces, les hago mucha referencia y mucho énfasis en esto, porque si usted no tiene ese presupuesto de esta manera detallado, pues difícilmente va a poder avanzar o va a poder obtener ese resumen ejecutivo que permite la MGA de forma clara y de forma verídica. Recuerden que nosotros estamos presentando proyectos de inversión pública ante entidades, ¿sí? Esto de presentación de proyectos, pues no es que yo vaya a sentarme una tarde y armé el proyecto y lo presenté y ya. No, esto requiere tiempo, inversión de tiempo, ¿sí? Entonces la idea es que todo ese tiempo invertido que nosotros plasmemos o dediquemos a ese proyecto, pues se valga la pena, ¿sí? Se vea el fruto de todo ese tiempo invertido. Entonces, mucho ojo con lo que ustedes, cuando ustedes estén planteando el presupuesto de su proyecto. Lógicamente, ese presupuesto debe ir amarrado a los APU, ¿sí?, que son los análisis de precio unitario, ¿sí? Entonces, esos análisis de precio unitario va por cada actividad que ustedes plasmen allí. Bien, es donde ustedes van a identificar el precio unitario de esa actividad, ¿sí? ¿Qué me está costando esa actividad unitariamente? ¿Sí? En algún momento la MGA pues les va a solicitar también a ustedes dicha información por actividad que ustedes plasmen ahí en la herramienta o en el aplicativo. Bien, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿sí? Y otra cosa que quiero compartirles antes que se me acabe el tiempo, acá está, fíjense, este archivo que está acá es el archivo que me arroja a mí el aplicativo. Es decir, cuando yo tengo ya todo diligenciado, ¿sí?, de mi proyecto, hay una parte donde me dice imprimir. Vamos a revisarlo acá rapidito en el aplicativo. Vamos acá a inicio nuevamente. Fíjense, acá en estas columnas de color azul, acá hay una opción donde me dice imprimir proyecto, ¿sí? Cuando yo le doy en esa opción imprimir proyecto, pues él me va a arrojar, ¿sí?, este documento acá muy similar a este, ¿vale? Eso lo debo hacer yo cuando yo ya tengo todos los módulos diligenciados de mi aplicativo en la MGA, ¿vale? Entonces, es lo que yo les decía, la MGA es un resumen ejecutivo de todo el proyecto que yo plasmé. Si ese documento tiene 200 páginas y la cadena de valor le salió, el presupuesto le salió en unas 10 páginas y su cadena de valor, no sé, tiene N cantidad de objetivos, ¿sí? Todo eso va a estar resumido acá, es un resumen ejecutivo. Bien, entonces fíjense que en la primera hoja pues les va a aparecer los datos básicos, les va a salir el nombre de su proyecto, el sector hacia donde va a estar referenciado, ¿sí? El formulador, ¿sí? El formulador, ¿quién es? La persona que se encargó de construir esa MGA, ¿sí? Y eso viene digamos, ya por deducción, porque si usted está formulando, ¿sí?, en su sesión, pues lógicamente cuando usted le dé imprimir, pues lógicamente acá le debe salir resaltado el nombre suyo, ¿correcto? La fecha en que se creó, la hora en que se creó, ¿sí?
Entonces, toda esa información que usted relacionó, fíjese acá en la contribución, no, digamos acá, para que ustedes se den cuenta. El plan de desarrollo departamental, sí, que yo les dije que eso se podía encontrar, uno investigaba por Google y ahí bajaba el plan de desarrollo departamental que necesitaba uno para poder plasmar el proyecto, ¿sí? Entonces ahí está el nombre del plan, está la estrategia del plan, está el programa y las metas del plan. De igual forma, en el plan de desarrollo distrital o municipal, lo mismo, ¿sí? Después entramos en la identificación y descripción del problema. Tenemos el problema central, tenemos la descripción, la magnitud actual, tal cual lo que ustedes colocaron allí, ¿sí? Por eso es importante que la persona que vaya a formular el proyecto en la MGA tenga pleno conocimiento de ese proyecto que ustedes están planteando, ¿sí? Y se los voy a dar como ejemplo. Ahorita el último proyecto que presentó la corporación presentó un proyecto muy similar a este proyecto que presentamos inicialmente ante el ministerio, ¿sí? Lo único es que era con menos equipos y ya iba enfocado hacia otros municipios, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de planteamiento, fue algo más práctico porque lo que hicimos fue basarnos en este proyecto y ajustarlo, ¿sí? Ajustar la cantidad de equipos, ajustar la población, ¿sí? Ya no iba hacia la zona de Cúcuta, sino hacia Villarosario, hacia Los Patios, hacia Zulia, dependiendo del municipio, ¿vale? Y lo que hicimos fue ajustar justificaciones, ya teníamos toda la estructura y lógicamente pues, ajustar el presupuesto también, ¿sí? Y ajustar la cadena de valor porque pues ahí cambiaban ya objetivos, cuando usted delimita la población geográficamente, pues ya le cambian a usted ciertas cosas, ¿vale? Pero a lo que quiero llegar es que el formulador, la persona, el personal profesional que nos asignó la subdirección de planeación y desarrollo, fue diferente a la primera persona con la que nosotros trabajamos el primer proyecto, ¿sí? Entonces, esa persona llegó, ya es simplemente cuando nos la asignaron, nosotros le dijimos, bueno, mire, acá está ya el documento técnico, acá ya tenemos la cadena de valor montada y acá ya está el presupuesto. ¿Sí? Entonces fue como un choque de inmediato a esa persona porque pues lógicamente ese formulador pues tiene que empezar desde el inicio del proyecto para que él se vaya empapando de toda esa temática y de toda esa problemática, para que cuando lleguemos al punto acá de formular en la MGA, pues él tenga el conocimiento de toda esa necesidad y poder colocar la información correcta en el aplicativo. Sí, entonces, ¿qué tocó hacer? Bueno, hacer una especie de mesa temática y explicarle entonces a la persona, mire, no, es que se tiene este es el problema, esta es la necesidad, estamos enfocados en esto, ¿sí? Digamos, tocó invertir un poco de tiempo en esa parte para que él pudiese relacionar y pudiese formular el proyecto en la MGA. Entonces, para cerrar la idea acá y darle continuidad para que ustedes tengan ya como quien dice no un conocimiento experto para que ustedes formulen ya directamente proyectos en la MGA, ¿sí? Pero créanme, que las personas que estuvieron presentes en este proyecto, en el momento que ustedes les mencionen formulación en la MGA o proyectos que se deben formular ante la MGA, pues ya tienen un conocimiento base, ¿sí? Y con refuerzo de saber qué es lo que tengo que tener yo previamente antes de entrar al aplicativo. Y cuando yo entre al aplicativo, pues yo sepa manejar el aplicativo, sepa, como dice, sepa moverme dentro del aplicativo. Es como cuando ustedes agarran una aplicación nueva o cuando agarraron WhatsApp o Facebook o Instagram, ¿sí? Usted entra en la aplicación nueva y ¿qué hace usted para poder enterarse del manejo de la aplicación? Pues entra y comienza a revisar y comienza a mirar aquí, a mirar allá, tal cual pasa acá, ¿sí? Es idéntico. De lo mismo, por lo menos las personas que realizan cursos o capacitaciones de programas de diseño de CAD, ¿sí? Lo que es AutoCAD, lo que es SolidWorks. Pues, ¿cómo aprenden las personas? Pues tienen que primero tener una base,
un concepto teórico sólido para que después nos vayamos a la práctica y a partir de allí, entonces sí, por ensayo y error, pues nosotros vamos, digamos, aprendiendo lo que es el manejo de la herramienta. Pero siempre y cuando uno se sepa manejar en la herramienta, pues se le va a facilitar mucho más el poder adquirir el conocimiento, o digamos, no el conocimiento, la destreza en el manejo de la herramienta, ¿sí? Entonces, hasta este punto, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, no, pero pues en realidad yo no entendí o no sé cómo formular un proyecto, ¿no? Usted ya sabe cómo crear su usuario, ya sabe a qué enlace o a qué página debe ingresar para poder comenzar a manejar la MGA. Y cuando usted ya está en ingreso dentro de su usuario, pues usted ya sabe qué es lo que debe hacer, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debe crear? Bueno, voy a crear el nuevo proyecto, coloco el título, le anexo el proceso, ya sé que el proceso debe ir amarrado a ese título del proyecto, que es imprescindible. Si eso no está engranado, pues la MGA lamentablemente no me lo va a aceptar, ¿sí? No me va a permitir poder diligenciar. Ya sabe que la MGA está compuesta por 5 módulos y por cada módulo yo debo diligenciar esa información. Y ya sé que como ayuda del aplicativo, en cada módulo que yo diligencie, cada vez que a mí el aplicativo me pide información, yo voy a tener ahí de soporte un tutorial, un video tutorial, donde les va a indicar el paso a paso de qué es lo que deben de ingresar y cómo lo deben de ingresar, ¿sí? Entonces, no sé si hasta acá o a lo mejor pues dudas creo que puedan tener muchas, ¿sí? Porque digamos pues es bastante información para algo bastante extenso en la medida del manejo, pero vuelvo y les repito, el enfoque iba para que ustedes pudiesen tener claro y concreto qué es lo que yo necesito previo al diligenciamiento de la MGA. Si yo no tengo la información, y los invito a que hagan ustedes ese ejemplo, ¿sí? Traten de montar una MGA, ¿sí? Con datos básicos del proyecto. O sea, que ustedes no tengan cadena de valor, que no tengan el presupuesto y que no tengan su documento. Y me cuentan cómo les fue si pudieron realizar el diligenciamiento de esa MGA. Y después hagan el caso contrario. Tengan todo a la mano, busquen un proyecto tipo, que yo creo que la universidad pues debe tener N cantidad de proyectos que haya podido presentar ante el Ministerio de Educación y otras entidades que les puedan financiar sus proyectos, ¿sí? Y tomen ese ejemplo para que ustedes lo puedan monten su MGA en su usuario, ya teniendo como apoyo, soporte, su documento, su cadena de valor y su presupuesto. Y van a ver la diferencia y ustedes ya van a entender. Ya entendiendo toda la parte teórica, pues se les va a facilitar mucho más el diligenciamiento de dicho aplicativo como tal. Bueno, profes, no sé entonces si tengan alguna duda, sugerencia con base a lo visto en este taller. Bueno, profe, entonces, no siendo más, ahí en la página yo ahorita al ingeniero Daniel le comparto esta pequeña diapositiva y le voy a compartir también el documento final de la MGA que nos arrojó nosotros con ese proyecto que presentamos en la corporación, ¿sí? Para que ustedes lo tengan ahí si no tienen a la mano ahorita cualquier otro proyecto, para que se puedan guiar con eso y sepan de dónde están saliendo las cosas y practiquen, ¿sí? Eso es simplemente ingresar al aplicativo y comenzar a practicar, y ya después entonces sí va a ir uno afinando todos esos detalles, ¿vale? Bueno, profes, no siendo más, de verdad les agradezco infinitamente por su participación, por su atención, por su puntualidad, y espero entonces nos podamos ver en una próxima oportunidad. Cualquier cosa, estoy a la orden. Muchísimas gracias.